No hace falta demasiada presentación. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, militante de derechos humanos, militante del pacifismo. Es un gusto, un placer tenerlo aquí de 12 a 14. Bueno, gracias. Contento de volver a Rosario después de un tiempo. Aquí hay muchos afectos, amigos, algunos que ya no están, pero que siguen permaneciendo. Pero bueno, este encuentro realmente es único porque logra reunir a 5 premios Nobel. Contento de verlo porque son todos amigos de mucho tiempo y bueno, de poder compartir, reflexionar juntos. La Fundación de Democracia Internacional abrió esta posibilidad de este encuentro y espero que contribuya a encontrar los caminos para la paz, la convivencia y la democracia. La importancia, ¿no?, de hablar y de reflexionar sobre la paz en un mundo convulsionado, cuando no, con casos como Corea del Norte, con provocaciones también por parte de los Estados Unidos, la guerra en Siria, los refugiados, los ataques terroristas. Bueno, sí, estás señalando uno de los grandes conflictos mundiales, ¿no? Pero a mí me preocupa quién provocó esas guerras, ¿no? El OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña, porque yo he estado en Irak 12 días, pude ver los desastres, los bombardeos, el asesinato de 600 niños con sus madres en Bagdad, hace ya unos años, ¿no? Pero esa violencia continúa. Y en realidad el mundo está manejado por el complejo industrial militar, ¿no? He recibido carta de Obama donde me dice de que hay cosas que no puede. No pudo cerrar la cárcel de Guantánamo, las torturas, la cárcel de Abu Ghraib en Irak, porque no tiene la capacidad de decisión. Entonces, creo que estamos frente a situaciones difíciles que las Naciones Unidas hay que reforzarla, no puede estar manejada por las 5 grandes potencias, tiene que democratizarse la estructura de los Estados Unidos. Pero cuando echamos una mirada ahí, hace poco tiempo estuve con el Papa Francisco muy preocupado sobre los muertos que se hunden, las lanchones en el Mediterráneo. Es una fosa común en el Mediterráneo. Pero, ¿sabes una cosa? En el mar no se dejan huellas, pero sí quedan las huellas en el alma, la conciencia de los pueblos. Esto es terrible. Y cuando echamos una mirada sobre América Latina vemos los conflictos también, no solo Venezuela. Sí, yo le quería preguntar precisamente sobre Venezuela, porque se ha hablado mucho de Venezuela, se ha hecho ayer en la conferencia de prensa, las disertaciones hasta el momento también han hecho foco en ese país que tiene un conflicto grave. Se ha dicho por parte de los disertantes anteriormente, se ha hablado de corrupción, se ha vinculado al gobierno venezolano con el narcotráfico. ¿Qué tiene para decir usted? Mira, hay mucha propaganda contra Venezuela. Ya lo hacían durante el gobierno de Hugo Chávez. Pero ¿quiénes dieron los golpes de Estado en Venezuela? Fue Estados Unidos. No, a Hugo Chávez se salvó porque un coronel impidió que lo fusilen. Esto me lo contó el mismo Hugo Chávez, ¿no? Lo de Maduro ha cometido errores. Eso nadie lo puede negar, nosotros no lo negamos esto, pero debe respetarse las instancias constitucionales. El Papa Francisco, el Vaticano, trató de llegar a un acercamiento para el diálogo. La oposición no quiere. Lo que quieren es el derrocamiento del gobierno de Venezuela. Pero fíjate, hace mucho hincapié en Venezuela, por toda la propaganda esta, pero nadie habla de Honduras, del golpe de Estado en Honduras. Hay 100 periodistas muertos, desaparecidos, encarcelados. El caso de Paraguay, el derrocamiento de Fernando Lugo, y lo de Brasil. Yo me fui a Brasil, estuve con Dilma Rousseff, y en el Senado, en Brasilia, dije, esto es un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Miren cómo está Brasil ahora, ¿no? El mismo Temer, que es el gobernante de facto,
¿qué dice? Dice que sí, que el derrocamiento de Dilma Rousseff se debió a un golpe de venganza con Cuna, que era el presidente del Senado, hoy preso por corrupto. Ahora, si hablamos de corrupción en América Latina, es tremendo. Yo no creo en estas democracias delegativas. Yo le quería preguntar, lo hicimos ayer en conferencia de prensa, cuando se habla de paz, se habla también de resistencia a distintos tipos de violencia. ¿Y la corrupción es una de ellas? Es una pregunta. Y la otra que va incluida, ¿qué análisis hace de los últimos años en la República Argentina en esta materia, en materia de corrupción? Mira, si hay gobernantes corruptos, le roban al pueblo, comenzando por ahí, y que deben ser juzgados a través de las leyes vigentes en cada país. ¿Y eso sucede en Argentina? Y en esto no puede haber diferencias, ¿no? En Argentina en este momento hay como una instancia de investigación sobre la corrupción durante el gobierno kirchnerista. Pero hay que ver qué es lo que pasa actualmente. Entonces, estas democracias delegativas, yo lo dije hoy, lo dije ayer, donde se vota y se delega el poder en quienes no gobiernan. Después, durante 4 años, estamos en un estado de indefensión jurídica. Aquí en Argentina, la Auditoría General de la Nación elevó muchos informes al Congreso. ¿Qué hace el Congreso después con los informes de la Auditoría General? ¿Cuál es la complicidad para silenciar las cosas? Entonces, tenemos que llegar a una democracia participativa, donde haya controles para que los gobernantes no metan la mano en la lata, hablando en criollo, ¿no? Porque esto no es nuevo, no es únicamente el kirchnerismo. Lo vemos en los gobiernos anteriores, lo vemos en América Latina. Entonces, tenemos que fortalecer. Yo siempre digo una cosa, la democracia no se regala, se construye. Tenemos que superar esta democracia delegativa hacia democracia participativa. Y en esto los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, de generar conciencia colectiva. Y creo que a través de la conciencia colectiva podemos construir otro tipo de democracia. Bueno, Ciro, Ana, sin dudas que nos estamos dando un gusto en De 2 a 14. Adolfo Pérez Esquivel tiene los auriculares, los está escuchando si tienen consultas para él. Bueno, la verdad es que es interesante el aporte que pueda dar sobre la Argentina, porque desde que se fue el gobierno anterior e ingresó se dice mucho, se habla mucho de grieta, ¿no? O de diferencias de pensar casi tan antagónicas que no pueden reconocerse una con otra como parte de lo mismo. Diferencias que parecen irreconciliables. ¿Cómo ve todo esto que está pasando en la Argentina, Adolfo? Placer de saludarlo, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? Sí. Bueno, Argentina tiene que encontrar caminos a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas para poder construir una democracia que sea justa. Para mí democracia no es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Para mí democracia significa derecho e igualdad para todos. Nosotros trabajamos con los mal llamados chicos en la calle. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué democracia viven estos chicos? ¿Alguien le preguntó cómo lo trata la sociedad a estos chicos? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos indígenas que le quitan los territorios y los maltratan? ¿Qué pasa con el aumento de la pobreza? El Observatorio Social de la UCA señala que tenemos 1,5 millones más de pobres. En un país como la Argentina, yo viajo por todo el mundo y siempre que viajo quiero volver a la Argentina, con todos los líos que tenemos, ¿no? Pero la Argentina es un país rico. Ningún niño se tendría que morir de hambre y enfermedades evitables. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo la marcha de los chicos del pueblo? ¿No? ¿Cuál fue el lema que teníamos? El hambre es un crimen. Y sigue siendo un crimen en el día de hoy. Y esto lo sabemos nosotros, porque todos los días estamos trabajando con esos chicos
que viven en estado de riesgo social. No estoy hablando de asistencialismo. Claro. La asistencia es buena en un momento. El asistencialismo es nefasto. No nos engañemos con esto. Y la Argentina Pero tiene hay que experiencia generar en las esto. condiciones de trabajo, de salud y de educación para que los chicos puedan vivir con dignidad. Porque, por favor, que no les roben la vida y la sonrisa de los niños para la vida. Es esto. Claro. ¿Y qué contradictorios? ¿Por qué somos tan contradictorios los argentinos que amamos el país, pero también lo castigamos al país? Que a veces decimos, bueno, queremos que algo cambie, pero no nos terminamos involucrando. ¿Por qué estas idas y vueltas de los argentinos? ¿Por qué somos tan así, tan cambiantes? ¿Por qué nunca nos logramos poner de acuerdo? Mira, el pueblo tiene que participar y esto es importante y tiene que exigir. Por ejemplo, estoy muy contento que el movimiento de mujeres, Ni Una Menos, que está llamando la atención y la toma de conciencia colectiva para que se respete el derecho de las mujeres. Pero cuando vemos tanto femicidio, vemos tanta la situación que estamos viviendo, lógicamente que aquí tenemos que fortalecer y tratar de tener un poder judicial más ágil. ¿No? Aquí hay juicios en la Argentina que duran 40, 50 años. Eso no es justicia, eso es una injusticia. Y lamentablemente hoy lo estamos viviendo, ¿no? Creo que tenemos que trabajar por reivindicar el derecho de cada ciudadano y ciudadana. Y hablar, porque muchas veces cuando hablamos de los derechos humanos lo hacemos en forma individual. Tenemos que hablar del derecho de los pueblos. Y ahí estamos apuntando en toda América Latina. Nosotros como Servicio Paz y Justicia estamos trabajando en el continente, desde México a la Patagonia. Y estamos viendo lo que pasa, ¿no? México no tiene una dictadura, tiene un gobierno constitucional, pero es un país con una violencia social y estructural enorme. Adolfo. Simplemente por mencionar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Claro. Pero lo que está pasando en Argentina lo vemos repetido en todo el continente. Me gustaría que, si es posible, hiciera una pequeña reflexión, un párrafo sobre el narcotráfico en el país y en Latinoamérica, ¿no? Que también es parte, entendemos, de esta discusión y de este debate sobre la violencia. Mira, si hay narcotráfico y porque hay comercio, y porque hay corrupción, y porque están involucrados de la policía, jueces, políticos en el narcotráfico. Eso, antes la Argentina era un país de tránsito, hoy no, es un país de consumo. Y esto es grave, porque está destruyendo a la juventud. El Paco les quema las neuronas a los chicos. Y esto es sumamente grave. Tiene que haber políticas de combate al narcotráfico. Y ahí sí yo estaría de acuerdo de revisar la penalización de los narcotraficantes, porque son agentes de la muerte, no de la vida. Claro. Y tenemos que salvar a la sociedad, no solo a los jóvenes, a la sociedad. El narcotráfico no únicamente afecta a los jóvenes. Claro. La última, recién usted lo dijo, o dijo en partes, ¿cuál es la función de los medios? En un momento en donde estamos hiperconectados, hipercomunicados, en donde también está la comunicación global de los medios, pero también de la web y de las redes sociales y de los celulares, ¿cuál es la función de los medios en este momento en el que vivimos? Y bueno, yo te voy a decir, cuando veo televisión me horrorizo, porque son unos programas lastimosos. Fíjate, de las películas que pasan, el 95% son violentas. El sexo son armas, no hay
un actor que no tenga un arma en la mano. Y el narcotráfico. Y esto incide en los comportamientos fundamentalmente de los jóvenes, ¿no? Entonces tienen que revisar esto, no es la censura, sino es tratar de tener objetivos más claros, porque los medios de comunicación son importantes, pero a veces hacen más daño de lo que quieren publicar. Y me parece que los medios de comunicación, lógicamente, que tienen... Hace pocos días yo estuve con la FELAP, ¿no? Porque venimos trabajando con la FELAP de hace muchos años en defensa de los periodistas. Ajá. Y vamos a seguir trabajando en defensa de los periodistas. Pero vemos que los medios de comunicación tienen que revisar los contenidos con libertad. Porque la democracia es esa, ¿no? Y bueno, pero la verdad que si a la mañana vemos los noticieros, no hay una noticia buena, ¿no? Vemos el noticiero y nos ponemos a llorar. Entonces hay que tratar de dar la noticia, pero también apuntar a los valores, a la ética, a cómo la sociedad puede hacer frente a la situación que vive de violencia social y estructural. Pero bueno, confiamos en los medios de comunicación de que esto lo tengan en cuenta. Bien, bien, Adolfo, la verdad que desde luego que así será. Y el placer ha sido nuestro, como dijo aquí mi compañero, quien lo acompaña allí, Juan Pedro Aliart. Le mandamos un saludo y le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado para pensar juntos, ¿no? Sobre todos estos temas que se desarrollan en este encuentro Voy por la Paz. Gracias por sus palabras, ¿eh? Sí. Sí, yo les quiero decir algo más. Diga. Sí. No dejen de sonreírle a la vida, porque siempre hay una esperanza.